¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sean bienvenidos a este enlace grabado, no es un enlace en vivo, de Ictiología 2.0. Decidí hacerlo grabado por algunas circunstancias que ya les voy a explicar. Este tema pues se ha venido aplazando porque la semana pasada quise darle prioridad a la entrevista al doctor Mario Jaime, que pues espero que les haya gustado. Es un extraordinario investigador de tiburones, el doctor Mario Jaime. Además, bueno, pues le gusta la literatura y todo esto, entonces pues olvídense, ¿no? O sea, como que es alguien sumamente prolífico, no solo en el ámbito científico, sino también en el artístico, lo cual pues es bastante enriquecedor. O sea, al compaginarse ambas cosas es muy enriquecedor. Entonces, por eso decidí darle, la semana pasada, darle prioridad a la entrevista. Además, pues como les recuerdo, también estoy dando un curso de ictioplancton continental con una asociación peruana. Es en línea, tengo alumnos de Perú, de Chile, de Paraguay, de Ecuador. Entonces, pues es un tema bastante complicado. ¿Por qué es complicado? Porque mientras de ictioplancton de agua marina hay muchísimo escrito, de ictioplancton estuarino ya no hay tanto, pero hay suficiente para defenderse. De ictioplancton de agua dulce casi no hay datos, ¿no? Entonces ha resultado bastante complicado estar investigando, pero bueno, bastante enriquecedor, aprendes nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues eso básicamente por eso es que este tema se fue aplazando. Otra cosa les explico, ¿no? Y les quiero aclararles que el enlace es grabado porque he presentado algunos problemas de salud y justo hoy que iba a ser el enlace en vivo, pues tengo cita con un médico. No sé qué tanto tiempo me tarden los estudios que me van a hacer, es un poco delicado, ya les contaré un poquito más adelante de qué se trata, ¿no? Entonces, por eso decidí hacer un enlace grabado para ya no fallar y que, bueno, se contemple este tema que curiosamente me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque como les recuerdo, y algunos de ustedes ya saben, yo dentro de la ictiología, mi área de especialidad es la anatomía. Soy alumno del doctor Abraham Kovelkovsky, un extraordinario anatomista. Entonces, pues básicamente me he desarrollado en ese sentido. Claro, mientras el doctor Kovelkovsky se ha decantado por una anatomía muy descriptiva de las especies, a mí me ha gustado especializarme un poquito más en cuestiones biomecánicas, en cuestiones ecomorfológicas y recientemente en cuestiones de morfometría geométrica, que se me hace extraordinaria herramienta para determinar muchas cosas. Curiosamente, este artículo que vamos a revisar, que vamos a ver, trata sobre eso y es una compaginación de ambas cosas. Entonces estoy verdaderamente fascinado con el artículo, verdaderamente fascinado con la utilidad de la morfometría geométrica como herramienta para ver incluso cuestiones anatómicas, no solo evolutivas, ¿no? Entonces, pues vamos a ir comenzando. Entonces, voy a compartir pantalla. Sí, voy a compartir pantalla. Ahí está. Voy a ocultar los controles estos que luego nos tapan un poquito. Déjenme acomodar una serie de cosas. Pico acá. Vamos a poner el super puntero láser. Ya lo tenemos. Perfecto, ya. Ya lo tenemos ahí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar nosotros. El artículo traducido al español sería: la forma orgánica restringe la evolución de la palanca compleja de sistemas en enlace de 4 barras de cíclidos neotropicales. El título corto, pues sería enlace de 4 barras en cíclidos neotropicales. ¿Qué es el enlace de 4 barras? El enlace de 4 barras, aquí pues me voy a echar mi guayabazo, ¿no? Si no, no sirve. Así. Este es el título del artículo, ¿no? Está sacado en una revista fabulosa de Anatomical Record.
estoy inscrito a ella vía Facebook, entonces sacan los artículos y bueno, gracias también a la suscripción que nos da la UNAM, podemos muchas veces acceder a estos artículos sin necesidad de estar pagándolos, ¿no? Es un artículo sumamente reciente, ¿no? De abril del 2023. Entonces es una verdadera maravilla de artículo en ese sentido. Bien, un poquito hablando de los antecedentes. Eh, para explicar qué es el enlace de 4 barras, bueno, tuvo que ver en esto mi tesis de maestría, que en sí fue un ensayo, que fue el sistema digestivo de peces teleósteos, dirigido magistralmente por mi maestro, mentor y padre académico, el doctor Abraham Kovelkovsky Díaz, que ahorita se encuentra en Baja California, en el Congreso Nacional de Ictiología. Sí, fue a presentar precisamente un trabajo sobre esto allá, además de muchos otros trabajos, ¿no? Pero un trabajo que hicimos conjunto fue sobre esto, ¿no? Entonces, la verdad, pues es mi padre académico, le debo muchísimo al doc y es alguien a quien aprecio muchísimo, ¿no? Entonces, y respeto enormemente. Y tengo la enorme fortuna de dar clase junto con él. Damos la clase de anatomía, se llama anatomía animal, aunque sea anatomía de vertebrados. Entonces, fue muy curioso. Aquí les planteé un poquito la historia, ¿no? Como les dije, el doc es más de anatomía descriptiva, yo soy más de anatomía aplicada, ¿no? Entonces, cuando le presento la cuestión del enlace de 4 barras, del concepto del enlace de 4 barras, pues fue una discusión ahí un poco intensa de parte de los dos, ¿no? No queríamos ceder, el doc no quería meter ese tipo de cosas y yo insistía en meterlo porque se me hacía importante como mencionarlo como parte del digestivo de teleósteos. Ahorita al final vamos a dar un resumen de por qué es tan importante este tema del enlace de 4 barras, ¿no? Hasta que ya por fin, después de un buen rato, de una legata de casi 3 horas que estuvimos ahí discutiendo y por qué sí, por qué no, y le mostré artículos y le mostré cosas, pues se suavizó un poco el doc y dijo, bueno, órale, convénceme, aviéntate un buen capítulo de eso y lo incluimos en la tesis. Dije, órale, va, ¿cómo va, maestro? ¿No? Entonces, pues sí, me puse a investigar muchísimo. Eh, es un tema interesante, ¿no? Lo veo por primera vez en el libro de Gerkin, un libro de 1994. O sea, ya un libro bastante vetusto, ¿no? Pero bastante bueno, donde me doy cuenta que hacen una especie de trapezoides, el enlace de 4 barras no es otra cosa más que una especie de trapezoide en ciertas partes de la cavidad bucal de los peces, y entonces esto se sustituye en 2 fórmulas. Una fórmula que en esta ecuación nos da como resultado la eficiencia de fuerza y en esta otra fórmula, en esta otra ecuación, nos da como resultado la eficiencia mecánica. ¿Esto qué importancia tiene? Básicamente, se ha visto que ambas ecuaciones son mutuamente excluyentes, es decir, hay una proporcionalidad inversa, ¿sí? Si un pez tiene una gran eficiencia de fuerza en el movimiento mecánico de su mandíbula, la eficiencia mecánica cede un poco, ¿sí? Y por el contrario, aquellos peces que tienen una eficiencia mecánica muy alta, su eficiencia de fuerza cede, o sea, baja. Mientras una es alta, la otra baja, ¿no? Como les digo, es una proporcionalidad inversa. Es interesante porque esto nos lleva a lo siguiente. De hecho, esto se aplica perfectamente a un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre mencionarlo, ¿no?
porque es un proceso de especiación simpátrida que se está llevando a cabo en Cuatro Ciénegas. Vamos a recordar un poco anatomía de los peces. Tenemos los dientes maxilares, ¿sí? Y la premaxila, el dentario, todo esto. Pero en los peces, además, tenemos un segundo juego de dientes que se encuentran en la faringe. Esto es para que tengan una idea como si nosotros tuviéramos dientes en la garganta, ¿sí? Prácticamente son dientes en la garganta de los peces. Curiosamente, estos dientes faringeos son los que muchas veces determinan la dieta de los organismos. ¿Por qué pongo el ejemplo de Herictis minklei? Me encanta, porque si ven aquí, se ven sumamente diferentes ambos peces y sin embargo son la misma especie, siguen siendo la misma especie. Si nosotros tomáramos una muestra de DNA, lo que encontraríamos sería lo mismo en ambas presentaciones, ambos morfos, como le llaman, ¿no? Sin embargo, cuando vemos nosotros, sí, con algunas pequeñas variaciones genéticas, y vamos a ver grandes variaciones morfológicas, como las estamos viendo. Entonces, este Herictis minklei es lo que le denominan el morfo piscívoro. Es un animal que usualmente tiende a alimentarse de otros peces, y entonces esta forma de cabeza, que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a relacionar con el artículo que vamos a revisar, como les digo, estos son un poquito los antecedentes, le permite ser muy eficiente a la hora de capturar peces. Es decir, si nosotros aplicamos un modelo de enlace de 4 barras en este pez, me voy a regresar, lo que vamos a tener es que esta ecuación nos va a dar cifras muy altas y esta ecuación nos va a dar cifras muy bajas en el morfo piscívoro, ¿sí? Por el contrario, si nosotros hacemos un análisis de 4 barras en el morfo malacófago o durófago, recordemos que durófago es el término que se utiliza para aquellos organismos que comen cosas duras, véase crustáceos, véase insectos, véase moluscos, ¿sí? Entonces, el morfo malacófago, si nosotros le aplicamos el modelo de 4 barras, me voy a volver a regresar, lo que vamos a tener es un muy bajo resultado en la eficiencia mecánica y un altísimo resultado en la eficiencia de fuerza. O sea, saca la mandíbula con poca velocidad. ¿Por qué? Porque tienden a ser presas que no huyen tan fácilmente, un crustáceo, un molusco, ¿sí? Incluso un insecto, con respecto a un pez, por ejemplo. Pero se necesita muchísima fuerza de la musculatura para poder tronar, reventar las defensas que son, no sé, pueden ser las conchas, las valvas, puede ser el exoesqueleto, ya sea de artrópodos, o sea, de crustáceos o de insectos, ¿no? Entonces vamos a tener justo lo contrario. Ahora, ustedes pueden decir, no, pues entonces ya son dos especies distintas. Bueno, algún investigador se le ocurrió, para esto, antes voy a mencionar, los dientes faringeos del morfo piscívoro son de esta forma, ¿sí? Lo que se llama dientes biliformes, ¿sí? O como caniniformes, pero muy pequeñitos. Y los dientes del morfo malacófago, los dientes faringeos del morfo malacófago, son unos molariformes, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Ambas mandíbulas faríngeas pertenecen a Herictis minklei, a ambos morfos, ¿no? Piscívoro y malacófago. Bueno, algún investigador, lamentablemente, la especie es mexicana, vive en Cuatro Ciénegas, está restringida a Cuatro Ciénegas. Lamentablemente no fue un investigador mexicano, sino unos investigadores norteamericanos que dijeron, bueno, ¿cómo podemos saber si es una especie o dos? ¿No? Si ya lo podemos considerar una nueva especie o una subespecie. Entonces se les ocurrió poner un morfo piscívoro macho con un morfo malacófago hembra en un acuario y viceversa, en otro acuario un macho malacófago y una hembra piscívora,
No les quedó de otra más que aparearse entre ellos, y aquí viene la enorme maravilla, sobre todo de la familia cíclide, por algo es una de mis preferidas en cuanto a los peces de agua dulce. Sale un tercer morfo que es un intermedio entre los dos, ¿sí? En cuanto al tamaño de la cabeza, es un intermedio entre los dos, y los dientes están mezclados, biliformes con molariformes, de tal manera que este tercer morfo eh, puede explotar, tal vez no tan exitosamente los peces, pero puede explotar el consumir peces o el consumir moluscos. Lamentablemente no se hizo, no se aplicó ahí un enlace de 4 barras para este tercer morfo que surgió. Y bueno, ahí la respuesta de si es una subespecie, son especies distintas. Cuando cruzamos un caballo y un burro, lo que obtenemos es una mula, y el organismo resultante, que tiene características de ambos, de caballos y de burros, es un organismo estéril. No podemos cruzar mula con mula, ¿okay? Es estéril, simple y sencillamente. Aquí la F1 que se obtuvo de la cruza de estos dos morfos era perfectamente viable, ¿sí? Claro, con el tiempo, la F2, la F3, las generaciones que fueron continuando, fueron teniendo tendencia a retomar la forma de alguno de ellos, ¿sí? Esto nos va a hablar un poquito, que ya no, aquí no vamos a hacer el análisis, a lo mejor lo hacemos un poco después, del análisis genético de Herictis mincleyi. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya empezamos a tener una idea. Nos permite saber si el animal tiene velocidad a la hora de sacar la boca, de producir la boca, o tiene fuerza, ¿sí? Entonces, aquí quiero hacer mención de las estrategias, las conductas alimentarias de los peces. Tenemos lo que son la alimentación por atragantamiento, que consiste simple y sencillamente que el pez pasa por donde está su alimento, abre la boca, nada activamente, y por desplazamiento el alimento tiende a entrar. No hay ningún tipo de fuerza, ningún tipo de movimiento especial de parte del pez, ¿sí? De parte de la musculatura cefálica del pez para llevar a cabo esto. El más claro ejemplo de esta alimentación por atragantamiento, pues las sardinas, las anchoas, ¿sí? El tiburón ballena, o sea, lo que hace nada más es abrir la boca y pasa nadando a través de, sobre todo, y esto se presenta sobre todo en organismos planctófagos, ¿no? Cuando ya hay una cierta succión, es decir, ya implica un cierto movimiento de un cierto movimiento de mandíbulas, entonces se va a generar una diferencia de gravedad, lo cual va a desplazar el agua con las presas posibles de aquí, de esta parte al interior de la cavidad bucal, ¿sí? Esta es la alimentación por succión. Y vamos a tener un modelo combinado de atragantamiento y succión, donde sí va a haber un papel un poquito más activo de los músculos mandibulares, pero también va a haber una natación constante. Y luego aquí un par de tablitas interesantes, ¿no? Las conductas alimentarias de los herbívoros, aquellos que pastan, es alimentación por mordedura, es decir, ellos sí tienden a morder. Hay una función mecánica más activa de los músculos y los huesos mandibulares. Ramoneadores también, todo también. No hay una traducción para tappers, ¿sí? Es un término extraño, pero no hay una... pero también son como ramoneadores, como que raspan, ¿no? Es una conducta combinada de las otras, ¿no? Los succionadores, pues evidentemente es alimentación por atragantamiento, ¿no? O más bien por succión, como aquí, ¿no? Y los fitoplantófagos es por succión o por atragantamiento. O sea, puede ser succión o atragantamiento, como este caso, o un caso combinado. Esto para los herbívoros. Para los carnívoros, los piscívoros puede ser alimentación por atragantamiento, es decir, pasan nadando muy rápidamente y abren la boca y capturan a las presas, o por succión,
o por mordedura, ¿sí? En el caso de los durófagos, sobre todo es por mordedura, y los zooplanctófagos es atragantamiento o succión. Aquí el detalle interesante para correlacionarlo con el tema que estamos viendo, que es el enlace de 4 barras. Resulta que si yo aplico el enlace de 4 barras, voy a tener, en los piscívoros voy a tener una eficiencia mecánica muy alta y una baja eficiencia de fuerza en los piscívoros, mientras que en los durófagos voy a tener una mayor eficiencia de fuerza y una menor eficiencia mecánica, ¿sí? O sea, no va a salir tan rápido la boca, pero la fuerza que van a desarrollar es mucho mayor. Los zooplanctófagos realmente los datos pueden ser incluso hasta confusos, ¿no? Pero bueno, sería interesante contemplarlo. Ahora, el detalle interesantísimo de este artículo, y ya lo estaba yo empezando a plantear, de hecho tengo un anteproyecto sobre eso, donde quiero hacer mediciones del enlace de 4 barras en peces con la piel, la musculatura presente, y en peces que ya he descarnado, que ya he retirado musculatura y solamente tomar datos óseos, o sea, poner estos datos del enlace de 4 barras en los huesos y ver si existe alguna ligera diferencia, ¿sí? Aquí los investigadores hicieron algo extraordinario, ¿no? Porque ellos lo que hicieron fue analizar el modelo clásico de análisis de 4 barras es de la mandíbula oral, ¿sí? Pero ellos además ahora aplicaron un enlace de 4 barras, ¿no? Aquí de la A a la C tenemos un enlace de 4 barras de la cavidad bucal. Y de la D a la F tenemos un análisis de 4 barras, pero del neurocráneo y el aparato yoideo. Entonces, esto se me hizo extraordinario. ¿Por qué? Porque el neurocráneo y el aparato yoideo están también relacionados con la alimentación. Cuando hacíamos el modelo clásico, que solo implica las mandíbulas, estamos dejando fuera otros elementos mecánicos que también intervienen en la alimentación. Otro detalle interesantísimo que plantean en el artículo, ¿no? Aquí lo estamos viendo ya en grande, ¿sí? Aquí lo estamos viendo ya en grande, lo que les explicaba, ¿no? Esta parte que les explicaba. Ellos utilizaron 64 especies de cíclidos, pero solo tomaron fotografías de algunos. Algunos, como se dan cuenta, hicieron disección. En otros, como lo están viendo también, hicieron lo que se llama una diafanización, una transparentación. Y aquí esto me lleva a otra cosa. Tengo yo la hipótesis que me gustaría probar que el enlace de 4 barras va cambiando a lo largo de la vida del animal. Es decir, según su desarrollo, va a cambiar su enlace de 4 barras. No vamos a tener el mismo enlace de 4 barras, sea mandibular, sea yoideo, en ejemplares juveniles que en ejemplares adultos, ¿sí? Sobre todo muy juveniles. ¿Por qué? Porque tienden a tener otra dieta. Entonces, eso también me ha quedado como anteproyecto el obtener individuos juveniles y obtener individuos adultos para correlacionar esto, ¿no? Entonces, además de la novedad de utilizar ahora el aparato yoideo como parte de este análisis de 4 barras, los autores lo que hicieron no solo se quedaron con las mediciones, pues así como que a ojo, sino utilizaron una herramienta poderosísima que tenemos para analizar cuestiones del morfoespacio como tal,
que es la morfometría geométrica, ¿sí? Entonces ellos usaron landmarks, pusieron landmarks en las distintas especies de pez, ¿no? Aquí tenemos algunas especies de cíclidos neotropicales que utilizaron, ¿no? Donde pusieron sus landmarks de acuerdo por ejemplo, en el enlace 4 barras oral, en el enlace 4 barras dioideo, y para definir la forma de la cabeza. Cuando llevamos esto a los resultados, aquí, bueno, estas dos tablas me parecen extraordinarias, ¿no? Porque te van mencionando en dónde pusieron sobre todo los landmarks en el enlace de 4 barras dioideo y en el enlace de 4 barras oral. De tal manera que esta tabla fácilmente te ayuda a que puedas tú replicar los experimentos, tal vez en otras especies. Los autores utilizaron sobre todo especies centro y sudamericanas, sobre todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, especies mexicanas estaría interesantísimo verlo. ¿Por qué? Porque hay bien que mal, hay una cierta modificación de acuerdo a las dietas, ¿no? Y entonces también nos ponen cuántos landmarks conectaron y las estructuras anatómicas que se utilizó, por ejemplo, para el enlace de 4 barras oral y para el enlace de 4 barras dioideo. ¿Sí? Entonces resulta bien interesante estas dos tablas, nos permite perfectamente, si queremos llevar el experimento a otras especies, a otras familias incluso, podemos tomar como base esto y replicarlo exitosamente, tal vez ya no en cíclidos neotropicales y en las mismas especies que trabajaron los autores, pero sí en alguna otra especie de pez o en algunos otros grupos, en algunas otras especies de cíclidos, ¿sí? Entonces, evidentemente, y los que sepan acerca de los estudios y la metodología de la morfometría geométrica, van a saber que se hace un análisis de componentes principales. A la vez, los landmarks se colocan en un grid, en una rejilla, y lo de esta rejilla va a modificarse los tamaños de rejilla. Esto es una herencia del pintor Durero. Sí, en algún momento voy a dar un tema únicamente sobre morfometría geométrica y para que se den cuenta de por qué es una herramienta maravillosa. Durero, el pintor, fue el primero en utilizar esto, ¿no? Pero ahora se aplica no a ojo como lo hacía Durero, sino se aplica de manera, haciendo algunos análisis estadísticos, ¿no? Y entonces lo que se obtiene es lo siguiente, fíjense en esto. Estas gráficas son gráficas de análisis de componentes principales, ¿sí? Y tienden a agrupar a los peces de acuerdo a la dieta que tienen, independientemente si se trata de especies cercanas o no. Los va a agrupar no solo por especies, sino sobre todo por el tipo de dieta que llegan a tener. Entonces, esto aunado también a estos grids o rejillas, como les digo, donde nos está mostrando los landmarks que ellos pusieron, cómo van modificándose de acuerdo a cada uno de los grupos, ¿no? Y tenemos resultados para el análisis el modelo de 4 barras oral y el modelo de 4 barras dioideo. Entonces es interesantísimo cómo agrupa ambas cosas, la transmisión cinética de ambos. Curiosamente, aunque se están haciendo o utilizando estructuras anatómicas diferentes, perdón, lo que vieron en el artículo fue que realmente no hay una diferencia significativa tan grande entre usar uno o usar otro, ¿sí? Lo cual resulta altamente interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes usar un modelo o puedes usar el otro, y a mí se me está ocurriendo la idea loca. Bueno, ¿y qué sucedería
si ese enlace de 4 barras, claro, lo vas a llevar a algo más complejo y a lo mejor incluso no se puede hacer. Lo combinarás, es decir, aquí están comparando el enlace de 4 barras oral contra el enlace de 4 barras ioideo. ¿Qué sucede si mezclas los puntos? ¿Qué sucede si añades los puntos? Evidentemente ya no va a ser un enlace de 4 barras, será de más, pero ¿dará algún resultado? ¿Sí? ¿Nos dará algún resultado diferente? Igual lo someteremos a un grid, evidentemente va a aumentar el número de landmarks que utilicemos y yo supongo que a la hora de hacer los análisis estadísticos el análisis de componentes principales va a haber también una ligera variación, a lo mejor no mucha, pero puede haber una ligera variación. Entonces resulta bien interesante cómo combinaron algo que ya tiene bastantes años, pues como les mostré yo en las imágenes iniciales, desde cuando se está viendo lo del enlace de 4 barras, ¿no? Y lo mezclaron con algo extraordinario como es la morfometría geométrica, ¿sí? Aquí están los grids también, donde se dieron cuenta, los grids con enlace de 4 barras ioideo, enlace de 4 barras oral, contra la forma de la cabeza. Los resultados que obtuvieron fueron bien interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que la forma de la cabeza está altamente correlacionada con el tipo de enlace de 4 barras que presentan los organismos. Y es más, les voy a dar algo que el artículo no vi que mencionara, pero lo tengo por ahí. Es una tesis doctoral extraordinaria, muy extensa, son 250 páginas, una tesis doctoral, donde el alumno que presentó ese proyecto doctoral presentó algo padrísimo, que fue una correlación entre la forma del cuerpo, no de la cabeza, ni de las mandíbulas, la forma del cuerpo, la anchura, o lo largo del cuerpo, con la dieta, sobre todo en cíclidos. Entonces, resulta interesantísima esa tesis de doctorado porque, por ejemplo, el cíclido Oscar, que conocemos como Oscar, Astronotus ocellatus, tiene un cuerpo con una altura considerable y una robustez considerable. Cuando lo comparas con Amphilopus citrinellus, el cíclido Midas, este también es bastante robusto, tiene un cuerpo bastante fuerte, ¿sí? Muy alto, no llegando a la altura, por ejemplo, de Pterophyllum scalare, del ángel, del pez ángel. ¿Sí? Estoy hablando únicamente de cíclidos. Esta tesis doctoral fue de cíclidos. Pero a lo que voy es que mientras Amphilopus citrinellus es propio de Nicaragua, ¿sí? Propio de los lagos nicaragüenses, Astronotus ocellatus es propio de Sudamérica. Pero hay un punto de convergencia entre ambos, que son malacófagos. Principalmente comen moluscos. ¿Sí? Si les das peces, van a comer peces, pero no son tan eficientes cazando peces. Les das un caracolito y se van a sentir fascinados. Y este alumno de doctorado relacionó la forma del cuerpo, ese cuerpo tosco, como con la dieta, de tal manera que no solo es la forma de la cabeza, sino también la forma del cuerpo la que les permite explotar un determinado nicho trófico, ¿sí? Lo cual resulta bien interesante. Entonces, aquí estamos viendo la comparación de los grids entre la forma de la cabeza, donde vemos que pusieron una gran cantidad de landmarks, ¿sí? Contra los landmarks que se utilizaron para el enlace de 4 barra ioideo en este caso y oral en este otro caso. Entonces hay una correlación fuerte entre la forma de la cabeza y estos enlaces de 4 barras, sean orales u ioideos. ¿Sí? A la hora de que hacen los análisis del coeficiente de transmisión cinemática, los valores, el valor KT, lo que encontraron fue que lo que ya habíamos visto al principio en las dos fórmulas, ¿no? Las líneas rojas van a tener una gran cinemática
y las líneas negras van a tener una baja cinemática, es decir, las líneas rojas van a ser mucho más, van a ser propias de peces que tienden a sacar más rápido, a producir, a hacer la protrusión de la mandíbula mucho más rápido que aquellos que de las líneas negras que tienden a ser un poco más lentos a la hora de sacar o de producir la mandíbula, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está queriendo decir esto. Aplicaron además modelos evolutivos de tal manera que encontraron lo siguiente, un análisis multivariado evolutivo con los landmarks, tanto oral como yoideo, encontraron ciertos niveles evolutivos según los grupos de cíclidos, y a donde se ubicaron estos grupos en el análisis de componentes principales, ¿sí? Entonces vamos a tener organismos que tienen una tasa evolutiva, ¿cómo se llama? Tal vez un poco más baja, y otros que la tengan un poquito más alta, ¿sí? Entonces esto resultó sumamente interesante, esta mezcla. Esto sirve para muchísimo más, ¿no? O sea, este es un artículo, yo siento que es hasta un resumen de esto. Por cierto, utilizaron sobre todo morfometría geométrica en 2D. Solamente cuando se utiliza morfometría geométrica en 2D, hay ciertos programas muy sencillitos que nos permiten explotar y analizar las imágenes. Cuando queremos hacer un análisis morfométrico en 3D, lo que tenemos que hacer es una toma de fotografías especial. Acá en la UNAM, en el Instituto de Biología, hay un microscopio que es una maravilla, porque tú pones tu ejemplar que tiene volumen, y entonces lo que hace el microscopio es que va enfocando las distintas capas, y después la computadora va juntando las imágenes, y lo que te da es una imagen resultante. No es la imagen completamente real, pero es la imagen resultante de todas estas rebanadas de fotos, digamos, que tomó. Entonces, te permite ver con nitidez todo casi en tercera dimensión. Y esto, pero los análisis morfométricos en tercera dimensión ya no utilizan estos programas tan sencillos, ya se utilizan programas más complejos, como el Geomorph, que son una serie de scripts que hicieron para el programa R, ¿sí? Los que conozcan R van a saber inmediatamente de qué estoy hablando. Entonces, quien quiere hacer un análisis morfométrico en 3D, tiene que ser un tigre en programación con R para que pueda resultar, obtener buenos resultados, ¿sí? Entonces, acá más bien utilizaron una morfometría geométrica en 2D, es mucho más sencilla. Como lo vimos, es únicamente con toma de fotografías, ¿sí? Ahí está, toma de fotografías en 2D. No hay en ningún momento 3D, ¿no? Y entonces, pero aún así se obtienen resultados sumamente interesantes. Entonces, a lo que voy, y ya para concluir con esta plática de este artículo, es que, bueno, esta idea que se tuvo de hace tiempo del enlace de 4 barras, oral contra el enlace de 4 barras, tanto oral como yoideo, y utilizando morfometría geométrica, pues nos permite darle un mayor sentido matemático a las cosas, ser mucho más precisos en cuanto a los puntos, y dar un mejor análisis que cuando nada más se hacía midiendo este trapezoide en la cabeza de los ejemplares, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? No solo en términos evolutivos, nos permite aplicar ciertas fórmulas para niveles evolutivos, etcétera, etcétera, sino también estamos viendo una tendencia actual. La tendencia actual es ya no sacrificar, ya no matar animales, sino mantenerlos vivos. Entonces, incluso en la anatomía, ya en la anatomía las disecciones pues son para ver algún detalle, pero ya están más restringidas. ¿Por qué? Porque ya lo mejor es tener tu ejemplar, hacerle una tomografía, tomar una radiografía o hacer una tomografía o
o un escáner en 3D y te va a permitir analizar las estructuras manteniendo a tu bicho vivo, ¿sí? Manteniendo a tu pez vivo. ¿De qué nos sirve conocer el enlace de 4 barras y cómo se aplica y que hay relación entre el enlace de 4 barras oral y el enlace de 4 barras yoideo? Nos sirve para lo siguiente. Muchas veces los muestreos pueden ser con este tipo de cámaras tipo GoPro que estén grabando, que dado que no hay cámaras trampas sumergibles, estén grabando, nos permitan ver a los peces sin que estos tiendan a huir por la presencia humana, son medrosos, o sea, y la presencia humana puede, por el tamaño sobre todo, y para algunos peces puede resultar intimidante, entonces se esconden. En cambio, una cámara, pues es algo que no se mueve, no hace ruido, está nada más grabando imágenes, y entonces podemos, imagínense nosotros, podríamos analizar, evidentemente va a haber fotografías que no sirvan. Bueno, del video vamos a tomar fotografías fijas y va a haber fotografías que no sirvan. O sea, esta, por ejemplo, tal vez no nos sirve por la posición en la que está el animal, pero esta nos sirve perfectamente y esta nos sirve perfectamente. Pues podemos aquí aplicar los puntos del artículo, por eso la importancia de las tablas que ya les mencionaba. Podemos aplicar los puntos del artículo a las partes de la cabeza de esta Petenia espléndida o de esta Satanoperca, ¿sí? Y hacer un análisis de 4 barras y sorpresa, los animales siguen vivos, no fueron sacrificados, siguen vivos y nos permite hacer una aproximación al tipo de dieta que tienen, ¿sí? Entonces, por eso es que a mí me resulta bastante interesante esto. Ahora, lo que sí mencionan los autores y que se me hace así como que para tomarlo en cuenta, es que en los enlaces de 4 barras yoideos no son muy utilizados, pero también no son muy utilizados porque son muy recientes. Este artículo es muy reciente. Yo lo que aventuro es que más adelante algunos anatomistas biomecánicos o ictiólogos que les interesen por la biomecánica van a decantarse por uno o por otro, ¿no? De hecho, se me acaba de ocurrir que más adelante voy a hablar de bondades y aciertos y desaciertos de cada uno de ambos métodos, ¿no? Porque deben tener sus desaciertos también, ambos, y bueno, comparar, y a lo mejor los investigadores del futuro de biomecánica de mandibular de peces van a decantarse por un método o por otro. El enlace de 4 barras yoideo es poco utilizado porque es sumamente reciente. Y lo mencionan así los autores, ¿no? O sea, ellos no mencionan que sea reciente, ellos mencionan que es comparativamente menos utilizado. Sí, pero el otro tiene más años, ¿sí? Y haciendo la comparación, que fue lo que hicieron en este artículo, se dieron cuenta que no hay diferencias significativas entre utilizar uno o utilizar otro. Ambos te dan, con un rango de variación estadística muy bajo, te dan casi los mismos resultados. Entonces, esto resulta sumamente interesante. Bien, pues no me queda más que darle las gracias por su atención, por su paciencia. Como les digo, este enlace está grabado, se va a subir y lo van a estar viendo ustedes en el día y en el horario estipulado que puse. Y bueno, si hay preguntas, pues yo les agradecería que las pusieran ahí en los comentarios en el video. Y pues nos vemos entonces en 8 días, el próximo viernes a las 8 de la noche. Yo en la semana voy a mandar el calendario de las siguientes pláticas, de las pláticas de junio, y pues vamos a continuar con algunos temas interesantes. He encontrado artículos interesantísimos, pero ya les subiré el temario. Muchísimas gracias por su atención, pasen un extraordinario fin de semana y buenas noches.